Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta programación en español del Canal 17. Su programa, sus opiniones, su presentador Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a abordar un tema importantísimo y es lo que ha acontecido en Japón. Un fenómeno natural pues ha ocasionado lo que puede ser un desastre de proporciones inimaginables al hacer fusión una central nuclear que ha sido afectada no por el terremoto como muchos creíamos, sino por el maremoto. La planta fue diseñada para soportar terremotos de gran intensidad. Sin embargo, el tsunami posterior al terremoto pues superó la capacidad de resistencia de esa planta. Para abordar todas estas cosas, los peligros de la energía nuclear, pues hemos invitado a un ingeniero nuclear cubano, Jorge Luis Herrera. Él nos va a poner al día de todos estos asuntos tan complicados para el común de los mortales en los que se encuentran la mayoría de ustedes y, por supuesto, este servidor. Jorge Luis, gracias por estar acá. Muchas gracias por el honor que me hace invitarme a su programa. Aquí estamos a la orden. Jorge Luis, leíamos y comentábamos de que el terremoto no afectó la planta, que fue el maremoto el que dañó la... ¿Cuáles fueron esos daños? Sí, en efecto. El sistema de control de esta planta funcionó como debe funcionar. O sea, cuando se produce el terremoto, en ese preciso momento, esta planta tiene 6 reactores atómicos. O sea, había 3 reactores, el 1, el 2, el 3 en funcionamiento, y 4, 5, 6 estaban en unas inspecciones periódicas que le llaman. O sea, cuando se produce el terremoto, por una cuestión de diseño, los primeros 3 reactores se apagan. Aquí hay que hacer una salvedad. Apagar un reactor nuclear no es como apagar una central convencional termoeléctrica. No apagar un switch. Efectivamente, no es cerrar una llave donde usted corta el suministro de combustible y se apaga automáticamente la planta. ¿Qué quiere decir de esto? Los reactores atómicos en general están formados por una matriz, o sea, donde está el combustible, en este caso dióxido de uranio, en estado sólido, dentro de unas vainas de un metal, en este caso circonio. Y el agua refrigerante circula por alrededor del circonio y extrae el calor. Este calor se intercambia en un intercambiador de calor donde se produce vapor y el vapor mueve una turbina y la turbina mueve un generador eléctrico. Ese es el principio para producir energía. Para producir energía eléctrica. O sea, la segunda parte de este principio es similar a las plantas convencionales, con algunas variantes. O sea, es una turbina de vapor que mueve un generador eléctrico. O sea, hablaba de que el reactor no se apaga automáticamente. O sea, en el caso de estos accidentes, hay un sistema diseñado generalmente con barras de boro, que son altamente absorbedoras de neutrones, que caen automáticamente dentro del núcleo del reactor. El neutrón, perdóname para aprender un poco, claro, ¿es la partícula radiactiva? Sí, el neutrón es el elemento clave en la fisión nuclear. O sea, ahora que estamos hablando de esto, ¿qué cosa es la fisión nuclear? Es la división del núcleo de un átomo de uranio ante el impacto de un neutrón que lo divide en 2 fragmentos. Esos 2 fragmentos liberan energía. ¿Eso produce una explosión? No produce una explosión, simplemente que por fricción a esos 2 fragmentos, a moverse dentro de esa masa combustible, liberan una alta energía. Este proceso puntual se repite miles de millones de veces por minuto, por cada segundo. Quiere decir que se libera una gran energía, un gran calor. Y para eso está diseñado el sistema de refrigeración en condiciones normales que extrae este calor para producir en un segundo circuito, si es de 2 circuitos la planta o si es de un solo circuito, vapor para mover la turbina y a la vez mover el generador eléctrico. Pero vuelvo al punto de por qué no se apaga el reactor. O sea, el reactor operacionalmente está apagado ya, o sea, no está produciendo energía para la red eléctrica, pero el combustible se mantiene generando calor. O sea, que aún en un periodo de parada hay que tener un sistema refrigerante. Pudiéramos decir, es como una especie de infección, que aunque estés dando un tratamiento para combatir la infección, la persona sigue teniendo capacidad de infectar a otra. Sí, obviamente hay que mantener constantemente el sistema de refrigeración funcionando e intercambiando calor incluso para que el agua vuelva a entrar fresca otra vez al reactor, de manera tal que la potencia se mantenga en los mínimos que considera el reactor apagado. Esto es así tan importante que incluso yo explicaba que el combustible usado, que se hace las recargas una vez cada 3 años, o sea, un tercio por cada 3 años se cambia una vez al año. El combustible. Las varillas nuevas que se ponen, bueno, las varillas viejas hay que ponerlas en un container especial, lo que le llamamos un cementerio radioactivo, donde tiene que tener un sistema de refrigeración por agua, de ventilación durante muchos años, porque la vida
el periodo de desintegración de estos isótopos radioactivos es muy largo. Déjame hacerte una pregunta. Esas varillas que tú dices que son retiradas en un momento determinado siguen siendo radiactivas. Sí, durante muchos años. Durante muchos años. ¿Y hay que mantenerlas refrigeradas también? Sí, hay que mantenerlas refrigeradas porque ellas emiten calor, o sea, no al nivel, porque, o sea, usted coge ese grupo de, por ejemplo, los elementos combustibles que están en el núcleo del reactor están situados en una geometría determinada. Si usted los separa, ya no tienen una masa crítica. En otras palabras, esa reacción que usted tiene controlada para producir energía, si usted separa esos elementos combustibles, ya esa reacción no funciona así. Pero eso no quiere decir que sigan siendo radioactivos y que sigan generando calor. Ya. Es uno de los grandes problemas de la energética nuclear, es cómo manejar los desechos, porque nadie los quiere tener cerca, aunque estén en lugares, tú sabes, apropiados. Esos cementerios, no nos vamos a desviar del lamentable acontecimiento de Japón, pero una curiosidad, esos cementerios nucleares, aquí en Estados Unidos tengo entendido que hay varios. Sí, lo hay, y también hay veces que se trata de, es como la papa caliente, en ningún estado nadie quiere tener un cementerio cerca. Me decías que esos cementerios nucleares tienen una demanda de agua para estar refrigerando esos núcleos. Sí, tienen un sistema de ventilación, un sistema de agua para estar, o sea, acuérdese, le decía, hay elementos, isótopos radiactivos, elementos que tienen una vida corta, digamos como el yodo, hay otros que duran miles de años. Entonces, miles de años. Sí, incluso miles de años. El periodo de cementización es muy largo, entonces obviamente hay que mantenerlo en esas condiciones. Le preguntaba esto, Jorge Luis, porque yo pensaba que los cementerios nucleares eran algo así como un rastro de automóviles. No. Se preparaban condiciones y se encerraban, digamos, en una cueva. Y no, es que esto demanda también una industria de refrigeración, etcétera. Claro. Entonces, volviendo al caso de esta planta de Japón, cuando se produce el terremoto, obviamente los sistemas funcionan como deben funcionar, o sea, supuestamente se apagan estos 3 reactores. ¿Qué pasa? Que cuando viene el tsunami, los sistemas auxiliares estos de refrigeración de que estábamos hablando, funciona uno de 2 maneras, con la red eléctrica nacional que se cayó, entonces obviamente no había electricidad para alimentar estas bombas, y había otro sistema por diésel que también se inutilizó por cuenta del tsunami. Entonces obviamente se quedaron sin la manera de refrigerar el reactor y por eso están buscando todas estas soluciones emergentes que han buscado. ¿Qué puede ocurrir en caso de que no exista la posibilidad de refrigerar estos reactores? Claro. ¿Qué pasa? Si ese reactor no se refrigera, pues obviamente al aumentar la temperatura, si la temperatura aumenta excesivamente, puede fundirse el núcleo del reactor. Eso sería la catástrofe más grande. Fue lo que ocurrió en Chernobyl. ¿Cómo se refleja eso? Eso se refleja que ya acuérdese que yo le explicaba que el combustible está contenido por una vaina de circonio, o sea, nunca está en contacto con el agua. Si se derrite este combustible, obviamente se derrite también la vaina que lo contiene. La carcasa esa de circonio, y entonces se pone en contacto con el vapor y hace una explosión. Además, el circonio pasa a alta temperatura a dióxido de circonio y también libera hidrógeno, que son las explosiones estas que hemos estado viendo constantemente, porque el hidrógeno es altamente explosivo en combinación con el oxígeno. O sea, además, si el núcleo se funde, corre el riesgo de que haya contaminación del manto freático, o sea, es la catástrofe. Y entonces ahora mismo se está liberando algún vapor con contenidos radioactivos, pero no muy grande. Si esto ocurriera, ya lo que sale a la atmósfera ya sería una cuestión mucho más peligrosa, que fue lo que ocurrió en Chernobyl. En Chernobyl era un reactor un poco diferente, o sea, era una matriz. Una tecnología más atrasada. No le digo tan atrasada, porque por eso te digo que la industria nuclear se regenera, saca lecciones de cada accidente de esto. En Chernobyl era lo que se llama una matriz de grafito. No había lo que se llama un edificio de contención, un recinto de contención que por ley todos los reactores atómicos del mundo hoy día lo tienen. Me refiero aprendieron de eso. Aprendieron de eso. O sea, el edificio de hormigón, eso que usted ve afuera, porque el reactor dentro está puesto dentro de una vasija metálica también, en el caso de por ejemplo, de Torquay Point, o aquí en el caso de los reactores estos de Japón. En el caso de Chernobyl era una matriz de grafito. Hubo una gran cantidad de errores de manipulación, eso lo veremos un poco más adelante, y de diseño. Y en la explosión de hidrógeno se levantó el techo del grafito que pesaba 100 toneladas. Entonces ya prácticamente todo fue un escape radioactivo tremendo. Hubo 30 y tantos muertos de momento, pero las consecuencias después, o sea, los casos de cáncer, en fin. Pero un desastre en Japón, que Dios quiera que no se produzca, sería catastrófico por las condiciones geográficas de ese país. Aparte de eso, es un país que
tiene un número importante de reactores nucleares y de plantas nucleares, por supuesto. Sí, Japón se puede decir que es el tercer país en la industria, en la energética nuclear en el mundo. Tiene como 55 reactores nucleares. Estados Unidos marca a la cabeza con 104, a pesar de que hubo una moratoria durante muchos años que no se construyeron plantas nucleares. Hay planes de construir nuevas centrales nucleares. Le sigue Francia. Yo hago mención del caso de Francia, insisto mucho en esto, por darle un poco de confianza a la gente. Por ejemplo, Francia, que yo tenga noticia, no ha tenido ningún accidente nuclear de importancia en la historia de la energética, que no es tan nuclear, que no es tan... Aquí sí hubo uno importante de hace muchos años, el de Three Mile Island. Ya. Ese fue, digamos, la escala de que se categorizan los accidentes nucleares, fue como una categoría 4 y no hubo ni siquiera muertos. O sea, no fue comparable con el de Chernobyl. También hubo una serie de condiciones de manipulación del personal y de diseño, pero no fue un accidente tan grande, pero sin embargo provocó, entre otras razones, una moratoria de muchos años de construcción de plantas nucleares en Estados Unidos. Pero volviendo a Francia, lo que le decía anteriormente, el 80% de la energía eléctrica que consume Francia la generan plantas nucleares y aparentemente les va bien. Nosotros tenemos 104, no, tenemos casi el doble que Francia. Lo que pasa es que Estados Unidos consume como el 25% de la energía del mundo. Entonces, obviamente, estos 104 reactores producen como el 25% de la energía eléctrica del país. Pero también hay una cosa, en Estados Unidos tenemos muchos recursos naturales. Hay países que realmente no tienen opciones. Yo hablaba del caso de Chile, que es un país que con riesgo sísmico. Sin embargo, Piñera ahora mismo se va a entrevistar con Obama, insiste en desarrollar la industria energética nuclear en Chile. Japón no tenía otra alternativa. No tenía otra alternativa. Japón es un país altamente industrializado y demanda, por supuesto, un recursos energéticos muy grandes. Por supuesto. Yo hablaba del caso. Ahora ocurrió este accidente, lamentablemente, y yo tengo mucha confianza en la tecnología japonesa, en los científicos e ingenieros japoneses, por supuesto. Pero, sin embargo, ellos tienen otra planta parecida a esta, un poco más moderna, Fukushima 2, que está a 11 kilómetros, que tiene 4 reactores, incluso mayores, o sea, de 1100 megavatios cada uno, y aparentemente no pasó nada allí. Porque hay que tener en cuenta una cosa, se habla mucho de la utilización de las energías renovables, o sea, digamos el viento, la energía eólica, la del sol, pero esos son energías incipientes, no es fácil conseguir generar 4.400 megavatios, por ejemplo, en esa parte de planta. Una inversión también muy cuantiosa en principio. Muy cara, o sea, el rendimiento no es comparable, excepto el agua, ¿no? Por supuesto, los países que tienen la fortuna de tener saltos de agua y las hidroeléctricas, sí, las hidroeléctricas son grandes productoras de electricidad. Ahora, Jorge Luis, la situación japonesa, que es complicada, evidentemente, por las condiciones geográficas del país. Si se produce un desastre, ¿cuál podría ser la respuesta? Porque algunos analistas están comentando de que Japón no ha dado toda la información real de lo que está aconteciendo en el país. Algunos funcionarios de diferentes países, recientemente se quejó un funcionario ruso y otro funcionario chino de que Japón no estaba informando lo suficiente. Y que tampoco, discúlpame, había informado de problemas que habían presentado las plantas nucleares en Japón en los últimos años. Bueno, yo creo que lamentablemente es una tendencia, yo no creo que sean solo los japoneses, a ocultar información, porque pasó con Chernobyl, pasó en las islas de las 3 millas, o sea, esto yo creo que no es bastante censurable, ¿no? La gente tiene derecho a saber todo lo que está ocurriendo, sobre todo cuando está la vida en juego. Por supuesto. Yo pienso que ellos sean capaces de resolver este problema. Yo no creo que tengan que llegar al extremo de Chernobyl, que hubo que hacer incluso como una especie de sarcófago de una bóveda de hormigón para cubrir el reactor completamente. Incluso en los alrededores de Chernobyl, en muchos kilómetros a la redonda, no hay vida. O sea, prácticamente ahí es un pueblo fantasma lo que quedó. Pero es un accidente de muchísima mayor envergadura, por lo menos hasta el momento, ¿no? Un ser humano que es afectado por estas ondas radiactivas, ¿cuánto puede soportar en caso de ser directamente afectado? ¿Cuáles serían las primeras manifestaciones? Sí, mire, el problema de radiación depende mucho de la potencia de la exposición y del tiempo de exposición. O sea, realmente los estándares en el caso de esto son bastante estrictos. Muchas veces son por debajo, los límites permitidos a veces están al nivel de la radiación que uno recibe al hacerse una radiografía por razones médicas o hacer un CT scan.